La tercera estructura que aparece en la persona es el razonamiento. ¿Cómo podemos definir a esta estructura mental? Podemos hacerlo diciendo que es aquella operación mental que a partir de uno, dos o más juicios se infiere o se deduce otro juicio. Pero también podemos decir diciendo que es aquel donde la inteligencia procede de lo conocido a lo desconocido. De esa manera podemos definir a esta estructura mental. De esta definición podemos extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, la función distintiva del razonamiento. Es decir, aquello que me va a permitir a mí decir que un razonamiento es razonamiento. ¿Y cuál es la función distintiva del razonamiento? El deducir o inferir. ¿Y qué implica deducir o inferir? Implica decir que es el tránsito lógico, de lo adquirido o conocido a otro nuevo contenido. Eso implica el deducir o inferir. Pero también puedo distinguir otra cuestión fundamental y que son los elementos del razonamiento. Y en este caso vamos a señalar que los elementos del razonamiento son 5. El primer elemento es la materia próxima. Y que ya dijimos que es ¿quién? El juicio. El segundo elemento es mi materia remota, que en este caso es el concepto. ¿Sí? El tercer elemento, y este es el, si se quiere decir, el más importante. ¿Por qué? Porque este tercer elemento es mi expresión hilativa o nexológico. Ya que este tercer elemento es lo que me va a permitir a mí poder decir que una expresión es un razonamiento. El cuarto elemento serían mis premisas, que son los juicios. Porque en el razonamiento, a partir de ahora, a los juicios los vamos a llamar premisas. Y mi quinto elemento es mi conclusión, que sería mi otro juicio. Vamos a ver de cómo se relacionen estos elementos entre sí, me permite a mí establecer la estructura del razonamiento. ¿Sí? De la relación que se establece entre los elementos entre sí, yo voy a establecer la estructura del razonamiento.
Y dicha estructura está compuesta de la siguiente manera. En primer lugar, aparecen mis premisas, que ya dijimos que son mis juicios, ¿sí? En segundo lugar, tiene que estar esta barra. ¿Por qué? Porque esta barra es mi relacionante de consecuencia. Esta barra es mi expresión hilativa, ¿sí? Expresión hilativa. Esta barra es mi expresión hilativa. Y lo que está debajo de la barra tiene que ser mi conclusión, que sería el otro juicio que llego a partir de los juicios primeros. Por eso también tengo que distinguir que estas premisas son mi antecedente. Y esto es lo que sería mi conclusión, sería mi consecuente. ¿Sí? Esto es fundamental que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en el orden del conocer, primero es el antecedente que luego me va a permitir llegar al consecuente. Eso es fundamental desde esta perspectiva. Vamos a ver algo fundamental también. De la definición de lo que es un razonamiento, no solo he extraído la función, los elementos y la estructura del razonamiento, sino que también al definirlo al razonamiento como una operación mental, es decir, el razonamiento se produce en la mente de uno. Esto implica que el razonamiento tiene que tener una forma de expresión. ¿Y cuál es la forma de expresión del razonamiento? La argumentación. Pero también vamos a señalar otro aspecto fundamental. Cuando dijimos que la función del razonamiento es inferir o deducir, debemos señalar que cuando yo infiero, cuando yo deduzco, lo que infiero o deduzco puede ser válido o inválido. ¿Esto qué implica? Implica que la validez o invalidez del razonamiento va a depender de la forma y no del contenido. Esto implica, repito, que la validez o invalidez del razonamiento depende de la forma y no del contenido. Ya lo vamos a ampliar a esto a medida que vamos haciendo la práctica sobre lo mismo. Pero esto es fundamental. En el razonamiento no es válido por lo que yo escribo, que sería el contenido, sino por la forma en que tiene el mismo. ¿Qué más podemos extraer de esto? Podemos extraer no solamente, vamos a decir así, la función, la estructura, los elementos, la forma de expresión, la validez y la validez, sino que también vamos a extraer la clasificación de los mismos. Que en este caso, el razonamiento en cuanto a clasificación se divide en dos grandes grupos. Por un lado, el razonamiento deductivo y por otro lado, el razonamiento no deductivo. ¿Sí?